Cuando me asignaron mi primer puesto como guardabosques, creí que lo más peligroso serían los osos o los excursionistas imprudentes. Estaba preparado para tormentas, incendios e incluso encuentros con cazadores furtivos. Pero nadie, absolutamente nadie, me preparó para las escaleras. Durante la primera semana nos reunieron a todos los nuevos reclutas en una cabaña al pie del bosque. El jefe Ramírez, un hombre curtido por los años, y en silencio repasó las reglas básicas. Nunca te separes del grupo, mantén la radio encendida, y si ves una escalera, hizo una pausa. Nos miró uno a uno, con una seriedad que nos heló la sangre. No te acerques, no las toques, y por ningún motivo las subas. Algunos nos reímos, pensamos que era una historia local para asustar a los nuevos, pero nadie más rió. Los veteranos solo bajaron la mirada. A la mañana siguiente nos dividieron en parejas y empezamos las patrullas. Caminamos kilómetros entre pinos y niebla. Todo parecía tranquilo hasta que, una semana después, me tocó ver una. Estaba en un claro donde el suelo era tan blando que mis botas se hundían en el musgo, y allí, en medio de la nada, se alzaba una escalera de madera vieja y carcomida. Parecía haber pertenecido a una casa que ya no existía, pero no había ruinas ni cimientos ni nada alrededor, solo silencio. Me quedé observándola un largo rato. El aire a su alrededor era diferente, más frío, más denso, como si el bosque entero contuviera la respiración. Intenté acercarme unos metros, pero la brújula empezó a girar sin sentido. Saqué mi radio, solo emitía un zumbido estático. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, así que retrocedí. Esa noche, al regresar al campamento, conté lo que había visto. Ramírez solo me observó en silencio y después dijo: «Ignórala, mañana estaré en otro sitio». Y tenía razón. Volví al mismo lugar 2 días después y la escalera ya no estaba. Pasaron las semanas y las historias comenzaron a circular entre los compañeros. Un guardabosques del turno nocturno aseguró haber visto una escalera metálica, perfectamente nueva, en una zona donde nunca antes había nada. Otro dijo que las había visto en lo alto de un barranco, flotando casi sobre el vacío. Y sí, siempre en cada relato se repetía el mismo detalle. El aire alrededor se volvía pesado, como si algo invisible te observara desde la línea de los árboles. Una noche, mientras estábamos reunidos en la estación, López, uno de los veteranos, se animó a contarnos algo que el jefe prohibía mencionar. «Hace años», dijo en voz baja, «un guardia llamado Medina desapareció patrullando en el sector norte. 3 horas después, lo encontramos, justo al lado de una escalera. Estaba en shock. No recordaba nada, salvo que las había subido. Según su reloj, había pasado 1 minuto, pero, para nosotros, había transcurrido más de 4 horas. Medina juraba haber escuchado un ruido allá arriba, algo que lo llamaba. Cuando subí al último peldaño, dijo que el bosque se veía diferente. El cielo tenía otro color. Las sombras parecían moverse solas y el silencio era absoluto. Después de eso, empezó a comportarse extraño. Evitaba los turnos de noche y a veces murmuraba cosas que no entendíamos. Un día, simplemente no regresó de su patrulla. Nunca lo encontramos. Con el tiempo aprendí a reconocer las señales. Primero el silencio, luego una ligera distorsión en el aire, como un espejismo, y finalmente la escalera. Algunas son viejas, cubiertas de moho y tierra, otras parecen nuevas recién construidas, pero todas tienen ese mismo aspecto imposible, como si alguien hubiera cortado una parte de un edificio con láser y la hubiera dejado ahí, plantada en el bosque. Y lo peor es que no están siempre quietas. Una vez, mientras hacía guardia de madrugada, vi una entre los árboles a unos 100 metros. Parpadeé y había desaparecido. Caminé un poco y volvió a aparecer más cerca, como si se moviera cada vez que no la miraba. Desde entonces, evito ir solo a ciertas zonas. A veces las escaleras aparecen justo en el borde del campamento y los perros comienzan a aullar sin razón. Hace poco, durante una patrulla con Ramírez, encontramos otra. Era más alta que las demás, de metal brillante, como nueva. Parecía esperar algo o alguien. El jefe me detuvo con el brazo antes de que pudiera acercarme. Me miró con esa expresión cansada de quien ya ha visto demasiado y me dijo:
Te lo voy a decir una sola vez. No están hechas para nosotros. No fueron construidas aquí. Y cada vez que alguien sube, algo más baja. No dijo nada más, y yo tampoco quise preguntar. Desde entonces, las sigo viendo. En zonas remotas, en lugares donde nadie debería poner un pie. A veces las encuentro en la niebla, otras bajo la lluvia, o en medios de claros iluminados por la luna. Siempre solas, siempre fuera de lugar. Y aunque mi curiosidad me carcome cada vez más, todavía recuerdo la voz de Ramírez. Esa advertencia que parece resonar con el viento cada vez que las escaleras aparecen. Si ves una escalera en el bosque, no te acerques, no la toques, y por tu vida, no la subas.